Entonces lo que nosotros hicimos es tomar 3 autores y pensar qué vinculación han tenido en su práctica como antropólogo para generar categorías en 3 momentos históricos. Nosotros partimos de la pregunta: ¿qué relaciones existen entre la antropología y la eugenesia en la Argentina desde el fin del siglo XIX a principios, mediados del siglo XX? Básicamente, lo que nosotros vimos es que no hay una posibilidad de generar una mirada simplista y unidireccional de la ciencia en función de una justificación de práctica política en el sentido del manejo del poder concreto y de decir, bueno, fulano de tal contribuyó o tal dispositivo contribuyó directamente a tal práctica o a tal momento histórico, sino que más bien estas cosas son como laberintos, recovecos que uno tiene que ir desentramando y construyendo o reconstruyendo el discurso de esas implicancias e interlocuciones directas. Lo que sí somos conscientes es que la antropología argentina tiene, como todo el desarrollo histórico de toda la ciencia antropológica, tiene como 2 grandes momentos. El primer gran momento de fuerte implicancia entre las connotaciones sociobiológicas y luego a partir del siglo XX una separación, una apertura hacia el culturalismo que le culpó un poco a la antropología de esa implicancia sociobiológica y biotipológica en cierto sentido. Entonces, en esa transición, en ese paso disciplinar, esa mutación disciplinar, la antropología pudo ir sacándose ese estigma de estar atado a la construcción de lo físico. Mientras tanto, las élites dirigentes, sobre todo la de Argentina, utilizaban a los dispositivos y a la categoría y a los conocimientos antropológicos para generar disciplinamiento social y sobre todo para construir un Estado liberal con ciertas características de exclusión y de construcción de mirada de la otredad y de la alteridad. Y además ese proyecto, digamos, ese proyecto que lleva a hablar de inclusión de raza, digamos, la modernidad y los problemas migratorios de fines del siglo XIX y principios del XX traen, digamos, se plasman en problemas políticos serios, digamos, no solo lo que fue la Argentina del centenario, lo que fue una Argentina que en Buenos Aires la mayoría de los ciudadanos, el 60% de los ciudadanos eran inmigrantes. Es decir, había un proceso de progreso, entre comillas, digamos, donde irrumpían actores sociales que era necesario empezar a disciplinar. Entonces, en ese disciplinamiento van a aparecer algunos actores que son científicos, antropólogos, que manejan la técnica de la antropología métrica. La antropología métrica, que es una antropología de corte europeo, inglés, alemán, francés, tenía la sospecha, digamos, de que la cuantificación corporal podía decir algo del alma, es decir, buscar los vericuetos del alma en la cuantificación física, motivo por el cual se realizaron las grandes tipologías, pero grandes tipologías que en un principio fueron, por lo menos en la Argentina, tipologías basadas en la antropología métrica de restos de sitios arqueológicos, ¿no? Es decir, hombres arqueológicos. Pero se inaugura a principios del siglo XX la medición de cuerpos vivos. Y en la medición de cuerpos vivos, es decir, como sujetos de investigación, esos cuerpos vivos dan cuenta, digamos, de la relación entre ciencia y política. ¿Quiénes son los que se miden? No solamente aparecen una gran cantidad de técnicas, ¿no?, de medición, con creación de dispositivos absolutamente interesantes, que eran traídos desde Europa a la Argentina, y había, no sé, desde la silla de Bertillón, yo vi una en el Museo Policial de Buenos Aires, la silla de Bertillón, con que en el siglo XIX, en 1880, se empezaron a medir para la identificación personal en los sistemas de seguridad franceses a los criminales, para poder hacer una sacada de fotografía y una métrica que permita una comparación. El tema era que se sacaban fotos en distintas escalas. Al empezar a ver sistemas de fotografía y de medición en la misma escala, permite una identificación
codificación policial. Fíjense ustedes que esas mismas fichas policiales son las que usó Bowman, el padre de la antropología argentina, para medir los indios de Sucre, los indios de la quebrada de Novoa. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque las fichas que publica Bowman con las fotos en la antropología métrica es la misma ficha que en la historia de la craneología y la biotipología aparecen como el sistema identificatorio francés. Es decir, acá hay una cosa entre los indios son medidos, digamos, con las mismas técnicas que los criminales. Entonces, ahí hay como un programa interdisciplinario que a fines del siglo XIX se construye entre los saberes antropológicos y las prácticas de justificación criminológicas que la antropología consciente e inconscientemente va a ir contribuyendo y va a ir aportando a toda una serie de categorías. Sin embargo, como yo les decía, la antropología es como disciplina académica muy astuta y no solamente se queda en eso. Obviamente que esto permitió construir jerarquías y categorías sociales discriminatorias que persisten hasta el día de hoy. Pero como disciplina se fue corriendo y fue apartándose de esa antropología de las razas que era el origen primero prístino de la antropología. Esta foto va a pasar para atrás. Sí, claro. Era tal la divulgación de la antropología métrica, los estudios de craniología, que fíjense que en los parques de diversiones uno podía entrar en una carpa a medirse, a ser medido. Es decir, era un juego, esto de poner el cuerpo en una experiencia de frenología. A mí siempre me llamó la atención y cuando voy a las comunidades y estoy con ellos y recuerdo las fotografías de los libros en que yo estudiaba y aparecen, veo la cantidad de manipulaciones corporales que hay que hacer para medir una persona. Son 142 medidas. Las personas tienen que estar desnudas, tienen que sentarse. Es una cuestión, hay muchas fotos de observadores observados, de gente que se ha fotografiado mientras medía y sacaba, mujeres desnudas, hombres desnudos, la manipulación del cuerpo. Piensen ustedes, los señores de ciencia, todos de negro, con los aparatos, con las cámaras de fotos, en una relación de una simetría absolutamente brutal, ¿no es cierto? Todo eso, además, eran una cantidad de antropólogos situados en el Museo de la Plata, en el Museo de Buenos Aires, que además tenían muchas redes con museos europeos y no solamente vendían cuerpos, vendían cráneos y circulaban, ahora les vamos a contar una historia, sino que además tenían redes porque el objetivo de alguna manera era dar cuenta del poblamiento del ecumeno y era para justificar, digamos, la centralidad europea respecto de cierto tipo racial, ¿no? Estudiar la antropometría y la craneología de los pueblos más periféricos y descubrir el origen del monoteísmo. Descubrir el origen del monoteísmo también, el pueblo original era otra de las metas, y situar, digamos, a los pueblos desde el punto de vista métrico y racial, a los pueblos europeos en una periferia colonial, ¿no? Entonces, eso ha sido una teoría y una cosa que ha atravesado la antropología, que tiene consecuencias hoy en la práctica académica, que tiene consecuencias en la visión del trabajo internacional respecto de estudiar ciertos tipos de indios. Lehmann-Nietzsche es un caso paradigmático. Él es el primero que entra en los juzgados. Él va a los juzgados directamente, a los juzgados y mide criminales, mide cretinos, una palabra, ¿sí? Mide cretinos, una tipología, mide gente con anomalías físicas, exhuma cuerpos, hace enterrar a los muertos y pide los cuerpos para examinarlos. Y empieza con toda una cosa que podría llamar antropología criminológica, pero que no va, digamos, a la somatología o a la subjetividad, a la psique, sino que va al cuerpo. Parece que es el cuerpo, la materialidad del cuerpo, la que revelaba algo del tema del alma, ¿no? Yo creo que los chicos del grupo Guías de La Plata, que tienen su proyecto de investigación acá en la UNT, ellos han podido dar cuenta de estas experiencias de la otredad con el cuerpo, la criminalización, las historias de
los que son medidos y aparecen en los relatos como situaciones de no violencia, y después vamos a los documentos y vemos en la violencia en que esas medidas fueron tomadas. Acá hay una cosa muy genial. Se olvidaron de sacar el billete, ¿no? Estos son fueguinos. Hay toda una manipulación, ahí está todo el contexto en que se sacó esta fotografía. Es decir, es una foto muy terrible, ¿no? Lemaniche fotografió mujeres en Salta, en una situación bastante complicada, con sábanas, con camas blancas, mujeres femeninas, una foto muy inquieta. El ingenio Tabacán. El ingenio Tabacán. Esta cosa de donde había indios especialmente, iban la antropología métrica a hacer una medición. Entonces, circos, ferias internacionales, cárceles, juzgados, es decir, esos sujetos eran sujetos de... Bueno, Damiana es un caso bastante conocido, es un caso paradigmático. Lemaniche le hace la primera foto. Damiana está es una niña Che que fue apropiada por los asesinos de sus padres y termina siendo sirvienta de Alejandro Korn. La niña había aprendido a hablar alemán perfectamente, Lemaniche era amigo de Alejandro Korn y le toma la primera fotografía. Y en el trabajo el antropólogo dice, no sé por qué, no me mira a los ojos. Imagínense esta situación donde hay un antropólogo y su equipo sacando esa primera fotografía. Damiana muere a 3 meses de esta foto y Lemaniche le hace cortar la cabeza, la llevan a Berlín y nosotros después de una gestión dura pero muy interesante restituimos el cuerpo a la comunidad Che y restituimos desde Berlín, hicimos volar la cabeza y se restituyó el cuerpo de Damiana. Damiana además apropiada por los asesinos de sus padres, no sé si les suena. Bueno, esta cosa también, ¿no? de los cuerpos metidos, digamos, en los estudios antropológicos y antropólogos métricos, digamos, la iglesia, el Estado, las mujeres acriolladas, ¿no? Vestidas para no perder el honor, ¿no? Para no mostrarse desnudas, ¿no? La situación de la iglesia, ¿no? como cosa normativa, ¿no? Constantemente también aparece. Entonces, sí, como yo les decía, la antropología no se queda simplemente en eso, o no tan solo en eso, y tiene el cambio y un giro mucho más académico y mucho más sutil ya a principios del siglo XX, marcando un viraje hacia teorías siempre europeas, pero buscando una vuelta a esta cuestión. En este caso aparece, bueno, José Meloni, uno de los antropólogos italianos radicados en Argentina, que dominó la antropología de todo el siglo XX, generando una de las escuelas teóricas más importantes dentro del panorama epistémico antropológico argentino, que es la escuela histórico-cultural de tinte difusionista. Bueno, y Meloni hace toda una serie de cambios, de propuestas a la antropología, y su tesis es clave. Ahora estoy publicando justamente un trabajo del análisis de su tesis, algo que prácticamente es casi desconocido y ocultado, porque si bien él se denomina difusionista a lo largo de toda su carrera y su trayectoria académica, en principio tiene fuertes cortes neolamarquianos y darwinistas. Por lo tanto, al analizar su tesis, observamos que hay siempre este sustrato de mediciones, de categorías de producción, de utilizar al cuerpo como objeto, de construir esta hegemonía dominante del antropólogo hacia el cuerpo como un objeto. Esto es la campaña del 48 la gendarmería, con la gendarmería. Con la gendarmería que les abre las puertas a las estancias. Entonces la gendarmería y el antropólogo le dicen a la estancia, esto está contado, ¿no? Tráeme a los indios. Entonces el capataz es el encargado de hacer venir a esta gente. Yo tengo una colección de fotos, en algunas se ve bien el tema de la resistencia del cuerpo de la gente, ¿no?
Se ve también que el antropólogo, que es Marcelo Borghi, a veces lo padecí yo, que está armado, tiene una pistola en la cintura, es decir, bueno, es decir, acá. Y la tesis de Belloni plantea una cosa mucho más dura, porque él propone hacer cráneo-trigonometría, o sea, mezclar matemática, análisis matemático trigonométrico con las mediciones craneales para sacar las variaciones de las uniones craneales y poder determinar la diferenciación de las razas, ¿sí? Ahora, la eugenesia nos parece algo que se practicó. La eugenesia es algo que se practica. Y leyendo un artículo para preparar esto me di cuenta que deberíamos estudiar las políticas eugenésicas de la última dictadura militar. Porque en toda esta apropiación de niños, de salvar esos niños, de que no sean maternados por criminales, por subversivos, hay políticas eugenésicas. Y hay una idea que ahí deberíamos trabajar y está insinuado en un trabajo, pero yo nunca lo había pensado. Y las políticas eugenésicas migratorias, por ejemplo, cuando se ponen cupos migratorios, es una política eugenésica, a veces positiva. Cuando a Belloni le preguntan, en la época del peronismo, el primer peronismo, ¿a quién hay que traer? Él hace todo un escrito diciendo ni boliviano, ni paraguayo, ni esto, ni gente del altiplano. Entonces él dice mediterráneo. Entonces traigamos, no como el paradigma de Sarmiento, ¿no? Sajones, maestros ingleses, norteamericanos, ¿cierto? Él está pensando en los cupos. Y además los antropólogos estuvieron en los cupos migratorios del primer peronismo, donde hay un personaje nefasto que se llama Santiago Peralta, que lo hicieron saltar, era funcionario del Instituto Étnico, lo hicieron saltar porque él pone cupos para la comunidad judía. Salen dos artículos en el New York Times en el año 48 y el peronismo lo saca Peralta y pone a Canal Frau, que fue un antropólogo que tenía otra mirada sobre la migración. Entonces, estas políticas donde la antropología genética se producen, están circulando y la antropología estuvo muy cerquita. Y continuó retroalimentando estas cuestiones y ahí como aparece acá en Tucumán, por ejemplo, lo decía Patricia, un antropólogo mediterráneo, croata, Vladimir Omanes, que dirigió el Instituto de Antropología de acá en Tucumán, dio continuidad a todas estas prácticas, ya con un tinte mucho más academicista y cientificista, solapando a la eugenesia, pero el sustrato siempre está, ¿no? Y en este caso es el peor de la eugenesia, porque él es un refugiado de guerra. Exactamente. ¿Pero de quién se refugia? De los aliados. Claro. Y además viene acá a dirigir el Instituto Étnico Nacional y llega a Tucumán. ¿Y dónde enseña? En la escuela del colegio militar. Y en Salta. Crea el Instituto Étnico de Eso lo Salta. tienen las ganas de Sí. Ya está. Listo. Bueno, quedó ahí. Espantosa. Bueno. Preguntas. Daniel, después hacemos las. O quizás conviene que si hay una intervención ahora hasta que los otros dos trabajos son de educación. Bueno, a ver. ¿Alguna pregunta? Si no, Un comentario nomás que hay un trabajo de Jay Hall sobre el brontosaurio y la alga del dinosaurio, donde muestra un poquito que en realidad todo esto del antropomedición, antropometría, tiene como base en realidad un estudio de un pintor y que después se traslada a la antropología, o sea que tenía que ver más con lo estético, con las formas de pintura, del arte, pero que después tuvo esa deriva terrible que es esto. Y el efecto no deseado de la ciencia antropológica y justificatoria del colonialismo, la dominación. Pero eso sí lo hago artístico, el pintor. Sí. interesante, no sabía. Llegó La proporción del cuerpo. Por otra razón, yo he seguido esta idea de que quizás pueda servir a la gente que acaban de poner algo que se dijo
anterior. Parece ser que nada genera más pasión que el cuerpo. Entonces, la idea que seguí es simplemente que es una idea que, según parece, viene quizás de Aristóteles pasado al cristianismo, una idea que se ha trabajado como el cuerpo como un reflejo de las virtudes, de ahí los actos griegas. Y donde hay un giro importante para sacar la pasión que concentra el cuerpo y exteriorizarla de alguna manera, es Lacan, que es el que actualmente leo, le encuentra en Buffon, en la frase de Buffon, el estilo es el hombre. Entonces, el hombre ya no queda definido a partir de la presencia de su propio cuerpo, sino a partir de su relación con las cosas, que es lo que Buffon propone como la figura del estilo. Hay una gama mucho más amplia donde él, por lo que recuerdo, define los objetos por la relación que hay entre la luz y la sombra. Y de acuerdo a lo que se va ocultando y revelando, se van mostrando realidades distintas. Esto es lo que ha descomprimido un poco, según parece, esta pasión concentrada en el cuerpo. Porque efectivamente, la angustia, la disciplina, la formación de los ejércitos, de la religión, todo recae sobre el cuerpo. Porque el cuerpo es lo que somos en última instancia. Bueno, esa es la comentario. Yo tengo una pregunta, un comentario. Veía cómo la antropología hace de los cuerpos exóticos algo, como decía acá, eso es una pasión, ¿no? Me acuerdo de los 3 niños de Chutayaco que se exhiben en Salta y que la misma Academia Antropológica Salteña en algún momento no toma una posición al respecto y convalida la exhibición de cuerpos de 3 personas que no son devueltas al lugar donde se la sacó dentro del ritual que tenía. Esa lucha la perdimos, sí, esa lucha la perdimos. Y en cierto sentido me avergüenza que mi universidad no haya tomado una postura firme al respecto. Claro. Lo veo y esto fue hace 200 años, 100 años y la historia se sigue repitiendo. Sí, pero los H de Paraguay, donde devolvimos a Damiana, fueron sometidos a estudios de serología y antropología métrica por un antropólogo norteamericano que hizo una obra realmente insumable, vivió otro profesor mío, y en el año 76, 77, ¿no? Con unas categorías y una fotografía que vos decís, pero te das cuenta que las fotos están sacadas con buena tecnología, pero si no parecen libros de una antropología de los años 30. Ahora, eso no invalida las prácticas antropológicas actuales, donde hay otra mirada de la antropología biológica que ha hecho una mutación en ese sentido, que justamente piensa en la utilidad del análisis de este tipo de estudios, en la unión de lo biológico, donde no necesariamente se produce esta invasión por cuerpo y todas estas cosas. Se están haciendo estudios seriológicos de poblaciones, pero no con esa mirada y con ese aspecto.